Hola, buenos días a todos. Voy a explicar otro ejercicio, en este caso es de cinética, es el segundo que aparece del modelo de 2021 y dice, para una reacción del tipo 2A en fase gas más B en fase gas, para dar C en fase gas a una temperatura determinada, se han obtenido los siguientes datos. Aparecen tres experimentos y nos dice determine el orden total de la reacción y escriba su ley de velocidad, calcule la constante de velocidad, justifique mediante la ecuación de Arrhenius cómo afecta a la velocidad de reacción una disminución de temperatura. Bueno, primero vamos a escribir la reacción que tiene lugar y sería 2A más B para dar C. Todos están en gas, en fase gas, que no lo he puesto. Y bueno, es un ejercicio de cinética. No nos están diciendo absolutamente nada de que sea una reacción elemental, con lo cual si no nos dicen que es una reacción elemental, obviamente el orden del orden de reacción, el orden parcial de A y el orden parcial de B, no vamos a saber cuál es, con lo cual nuestra ecuación de velocidad será algo así, una constante, que es la constante de velocidad, que depende única y exclusivamente de la temperatura, la concentración de A elevado a alfa y la concentración de B elevado a beta. No sabemos alfa, no sabemos beta y tenemos tres experimentos. ¿Cómo se hacen estos ejercicios? Bueno, la tabla la vais a tener, la podéis ver, la veréis por aquí, ¿vale? Porque cuando componga el vídeo lo veréis. Y hay que fijarse bien en la tabla y nosotros en lo que nos tenemos que mirar para poder hacer estos ejercicios es en cómo despejar estas ecuaciones, ¿vale? Tendremos que hacer un sistema de ecuaciones. Este ejercicio, digamos que es más de saber hacer matemáticas y utilizar un poco los logaritmos que realmente de química, ¿vale? Es algo muy sencillo. Entonces lo que nos vamos a fijar es en los experimentos que nos dan, siempre va a haber, tanto en la concentración de A como en la concentración de B, siempre va a haber un par de concentraciones en las que van a ser iguales. Si os fijáis en el experimento 1 y en el experimento 2, la concentración de A es exactamente la misma. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros vamos a calcular nuestros coeficientes, vamos a calcular alfa y vamos a calcular beta, los órdenes parciales de cada uno. Con lo cual vamos a tomar el experimento 1 y el experimento 2. Si nosotros vemos el experimento 1, tendremos que la concentración de A es 0,02, la concentración de A también es 0,02, la de B es 0,010 y la de B es 0,02. Y la velocidad, la primera es 0,028 y la otra velocidad es 0,057. Esto sería A, B. No voy a poner aquí las unidades, simplemente lo veis también en la tabla y esa es la velocidad. Con lo cual esto es lo que yo voy a sustituir en mi fórmula y para poder despejar alfa y beta lo único que voy a hacer es dividir una ecuación entre otra. Y ya de ahí lo podríamos sacar. Con lo cual voy sustituyendo mis valores en cada uno de nuestros términos. Entonces, voy a dividir el experimento 2 entre el experimento 1 por aquello de que una velocidad más grande entre una pequeña me dé números enteros y no me dé decimales. Y vamos a ir haciendo. Entonces digo 0,057 va a ser igual a 0,02 elevado a alfa. Perdón, aquí me he comido la constante, perdón. Por la constante por 0,02 elevado a beta. Y luego tengo 0,028 igual a K. La constante es la misma, porque la temperatura es la misma. Estas dos las voy a dividir. 0,02 alfa por 0,01 de beta. Si os fijáis, cuando yo divido me quedaría algo así. 0,057 partido de 0,028, que creo que me va a dar en torno a 2, pero bueno. K, todo esto partido por K, 0,02 alfa, 0,02 alfa. Todo esto es 1, porque es lo mismo entre lo mismo me va a dar 1. 0,02 partido de 0,01. Todo esto elevado a beta, aplicando las propiedades de las potencias. Entonces, si yo divido 0,057 dividido entre 0,028, obviamente me va a dar 2,03, bueno, digamos que prácticamente es 2, pero... Y 0,02 dividido entre 0,01 me va a dar 2. 2 elevado a beta. Con lo cual, beta aproximadamente va a ser 1. Si queréis hacerlo con más decimales y más precisión, podemos tomar lo siguiente, tomamos logaritmo neperiano, por ejemplo, o logaritmo decimal, da igual, y logaritmo neperiano aquí,
B se nos baja abajo y nos queda 2,03 igual a beta por logaritmo de 2. Logaritmo de 2 pasa dividiendo. Tengo una serie también donde explico cómo se hacen logaritmos, por si alguno se lo ha olvidado, es de cuarto de la ESO y lo puede ir mirando. Fijaros que me da en torno a 1,02. Si lo queréis poner así, con más decimales, no pasaría absolutamente nada. Lo podréis hacer. Y bueno, esto sería el primer apartado. Ya tenemos lo que vale beta y ahora simplemente nos tenemos que calcular lo que vale alfa. Bueno, pues para calcularnos lo que vale alfa, cogemos ahora mismo el experimento 2 con el experimento 3 para que se me vaya la concentración de B. Si hacemos lo mismo que hemos hecho ahora, voy a resumir un poquito, nos va a quedar, ahora hacemos el experimento, hemos dicho, el experimento 3 con el experimento 2 y sería 0,057 del experimento 2 dividido entre 0,220, perdón, vamos a hacerlo al revés porque para aquello que me queden números enteros no pasaría nada, pero dividido entre 0,057 y ahora 0,040 dividido entre 0,02, todo esto elevado a alfa, 0,224 dividido entre 0,057, esto me va a dar casi 4, fijaros 3,93 igual a 2 elevado a alfa. Igual, si tomamos aquí logaritmos, o sea, alfa aquí en teoría sería en torno a 2, pero bueno, si queremos dar un valor más exacto, como hemos hecho en el anterior apartado, que nos ha dado 1,02, vamos a hacer lo mismo, tomamos logaritmo neperiano de 3,93 igual a alfa por logaritmo neperiano de 2, esto ya voy haciendo un poquito de prisa, igual a logaritmo neperiano de 3,93 dividido entre logaritmo neperiano de 2, esto nos va a dar logaritmo de esto dividido entre logaritmo de 2, 1,97, bueno, estos serían los órdenes con más decimales, con aproximación a 2 decimales, los órdenes de una reacción química. Normalmente los órdenes de una reacción química no siempre dan números enteros, ¿vale? Porque la química luego en el laboratorio y en experimentos no es tan exacta como parece, ¿vale? Sobre el papel. Vale, dice, determine el orden total de la reacción y escriba su ley de velocidad, con lo cual, si nosotros queremos escribir la ley de velocidad, pues simplemente lo que podemos hacer, bueno, me falta, cuidado, me falta la constante. Bueno, ¿cómo calculo la constante? Simplemente lo que tengo que hacer es coger cualquiera de las ecuaciones y despejar nuestra K. Bien, entonces, por ejemplo, voy a cogerme el experimento 1 para despejar nuestra K y tendré que la velocidad del experimento 1 es 0,028 igual a la constante K por la concentración de A, que es 0,02 elevado a 1,97. Vamos a hacerlo bien, porque con la calculadora al final pues se puede hacer, tampoco 0,01 elevado a 1,02 y nos despejamos K. Bueno, entonces tenemos 0,02 elevado a 1,97 por 0,01 elevado a 1,02. Vale. Esto si lo divido entre 0,028 a la inversa, nuestra constante nos sale de 6.825,41 y me diréis, Álvaro, ¿qué unidades pongo a mi constante? Bueno, vamos a ver, las unidades ahora de la constante es verdad que lo hemos hecho con decimales, pero vamos a tener que aproximarlo, ¿vale? Porque si no sería bastante complicado calcular una constante con decimales aquí. Entonces vamos a suponer que alfa vale 2 y que beta vale 1. Con lo cual nosotros tendremos lo siguiente, si queremos calcular las unidades de nuestra constante K, que no sé si nos lo piden, pero os voy a decir cómo se haría, simplemente lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, fijaros. Ahora lo que haría para calcular esas unidades, yo tengo que la velocidad es igual a K por la concentración de A, vamos a poner que era elevado a 2 y la concentración de B era elevado a 1. Simplemente si nosotros tenemos que esto tiene que salir en moles partido por litro por segundo,
Esta constante aquí va a tener segundo abajo en el denominador para que haya también segundos aquí. Y ahora vamos a ir mirando. Esto será mol al cuadrado partido por litro al cuadrado, porque está elevado a 2. Esto será mol elevado a 1 partido por litro. Tendré que tener litro cuadrado por litro cubo. Para que se me vaya tendré que poner litro cuadrado aquí. ¿Por qué litro cuadrado? Porque me interesa que me quede un litro abajo, ¿vale? Para que aquí haya un litro, si no. Y los moles, obviamente me queda mol al cubo, pues tendré que poner mol al cuadrado aquí. Con lo cual, las unidades de la constante serán litro cuadrado partido por mol cuadrado por segundo. Entonces ya tendremos que cuando yo multiplique todo, pues me saldrán las unidades que yo quería. Volveré a donde yo estaba aquí, a lo que yo estaba haciendo para poner las unidades también de mi constante de velocidad. Y tenemos que sería, como he dicho, litro cuadrado partido de mol al cuadrado por segundo. Estas son las unidades de la constante. Bueno, calcula la constante de velocidad, está calculada, esto sería el apartado B. El apartado A, es verdad que no le he contestado todavía, pero bueno, el apartado A necesitaba la constante para poner la ecuación de velocidad. Si quiero poner la ecuación de velocidad, como hay que ponerla, ¿vale? Entonces sería la velocidad, será igual, aquí pongo la constante, 6825,41 por la concentración de A elevado a 1,97 por la concentración de B elevado a 1. ¿Vale? Pues pongo el 1, aunque no haría falta, pero bueno, lo pongo ahí. Y esta sería, digamos que, la solución del apartado A. ¿Vale? Más cositas. Dice, justifique mediante la ecuación de Arrhenius cómo afecta lo primero en el apartado C, la ecuación de Arrhenius. ¿Cómo es la ecuación de Arrhenius? Bueno, la ecuación de Arrhenius nos dice que la constante de temperatura es igual a K sub 0, que es un coeficiente de colisión, por E elevado a menos la energía de activación partido de R por T. Esta es la ecuación de Arrhenius, ¿vale? Esta es nuestra ecuación de Arrhenius, que a mí siempre se me olvida dónde poner esa dichosa H. Y dice, ¿cómo afecta a la velocidad de reacción una disminución de temperatura? Obviamente, si nosotros nos fijamos en la ecuación de Arrhenius, que esta es la que normalmente nos aprendemos, fijaros en ese menos que hay ahí. Este menos es muy puñetero porque podemos pensar, hombre, si la temperatura es más baja, pues aumentaría la constante, ¿no? Tener cuidado. Perdón, sí, aumentaría la constante. Tener cuidado con ese menos. Entonces, si vosotros veis la ecuación, digamos así, con ese menos ya bien puesto, o sea, si la veis así, es una manera para que la veáis, ¿vale? Simplemente lo único que estoy haciendo es poner las cosas, digamos, en su sitio. ¿Qué sucede? Pues que realmente este menos lo que hace es que todo este término esté en el denominador, con lo cual, si nosotros aumentamos la temperatura, lo que vamos a conseguir es que nuestra constante aumente, y si disminuimos la temperatura vamos a conseguir que nuestra constante disminuya. ¿Por qué? Si nosotros aumentamos la temperatura, si os fijáis en este término ya bien colocado, aumentamos nuestra temperatura, esta fracción va a ser más pequeña. Entonces, esta E elevado a un número más pequeño, lógicamente, va a ser más pequeño el denominador y va a hacer que nuestra constante aumente. Con lo cual, un aumento de temperatura hará siempre que nuestra constante aumente. Y por ello hará que nuestra velocidad de reacción aumente. Si nosotros disminuimos la temperatura, obviamente nuestra constante disminuye y nuestra velocidad también disminuye. Hay que tener muchísimo cuidado con este menor de aquí para poderlo interpretar bien, porque si no, muchas veces sé que os resulta un poco lioso interpretar esto. Bueno, pues hasta aquí sería este ejercicio del modelo de 2021. Espero que lo hayáis entendido y que os salga bien el examen. Perdonad un segundito en el vídeo, que se me ha olvidado el apartado D. No lo había visto. Dice, explique cómo modifica la energía de activación la adición de un catalizador. Bueno, esto es sencilla, es una respuesta de teoría. Y tenéis que saber que un catalizador modifica la reacción o positiva o negativamente, ¿vale? Hay reacciones en las que si tú añades un catalizador harás que la velocidad aumente, y hay reacciones que si tú añades un catalizador negativo lo que harás es que la velocidad disminuya. Todo depende de lo que te interesa hacer en ese momento. Entonces, normalmente lo que modifica el catalizador es la energía de activación. Normalmente, pues bueno, tipos de catalizadores son los que podemos aumentar el área de contacto, con lo cual lo que hacemos realmente al añadir un catalizador es que esa reacción
se produzca en más lugares. Quiere decir que entre en contacto los dos reactivos en más puntos donde puedan encontrarse. Hablo de un catalizador, obviamente de un catalizador en el cual estoy aumentando el área de contacto. Entonces, al añadir ese catalizador, es como que estoy dándole más lugares a nuestros reactivos para que tenga lugar la reacción química. Digamos, vamos, sería algo parecido. Voy a poner un ejemplillo de catalizador positivo. Digamos, si yo añado una zeolita o añado un carbón activo, si por ejemplo nosotros tenemos un reactor, ¿vale? Aquí está A, aquí está B, nuestra superficie de contacto obviamente va a estar aquí. Siempre va a haber uno que va a ser más denso uno que otro, ¿vale? Y aquí estaría nuestra superficie de contacto. Aquí es donde se estaría produciendo C. ¿Pero dónde se produce C? Obviamente se produce aquí. Las partículas o moléculas que están aquí o que están aquí, pues probablemente nunca se van a encontrar a no ser que lleguen aquí, que lleguen al seno de... Bueno, al seno o a la interfaz o donde se está dando la reacción. Es verdad que normalmente las reacciones químicas existe una ley que se llama ley de Fick y demás. Bueno, no me voy a meter en esto porque no es de bachillerato, donde podemos ver cómo nuestras moléculas siempre van a intentar moverse hacia donde menos concentración, hacia donde va desapareciendo, pero bueno, muchas veces esto ocurre muy despacio. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues se añade, digamos, una partícula, zeolitas, carbón activo. Entonces, cuando tú añades un lecho o lo que sea, ¿vale? Tú añades esferas, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que añado aquí dentro, añado esferas. Lo que estoy haciendo es que la película de A, esta película que hay aquí, una vez que tú añades esferas, esta superficie de contacto aumenta, ¿vale? Si nosotros aumentamos la superficie de contacto, estamos dando más puntos donde se sitúa A, para que, fijaros, ahora, alrededor de esta esfera, todo está lleno de moléculas de A, con lo cual las moléculas de B van a tener más facilidad para acceder a ellas y producir C. Cosa que es distinto si solamente está la película, donde aquí está A y aquí debajo está B. ¿Vale? Entonces muchas veces estos catalizadores, estoy hablando de un catalizador en este caso positivo, un catalizador que aumenta el área de contacto, y bueno, de catalizadores podría estar hablando eternamente, realmente, bueno, yo no, sino podéis coger y buscar catalizador, hay miles de papers, ¿vale? De gente, de científicos que están mejorando catalizadores para diferentes reacciones, y claro, hay catalizadores biológicos, hay muchísimos tipos de catalizadores. Vuestra respuesta simplemente tiene que ser, os he explicado aquí un poco rollo, pero vuestra respuesta simplemente tiene que decir si es que hay catalizadores positivos que harán que la velocidad aumente, y hay catalizadores negativos que harán que la velocidad disminuya, y que el catalizador actúa sobre la energía de activación. Bueno, pues hasta aquí la respuesta D, perdón, que se me había olvidado, y nada, seguiré haciendo problemas.